Aquí comienza la agenda económica PM de este martes en CNN Chile, que muestra cómo, desde que estalló el escándalo de las licencias médicas, ya han salido de su cargo más de 1000 funcionarios públicos. Es parte de lo que nos cuenta Francisca Cárdenas. La tensión que se instaló tras conocerse el informe de Contraloría sobre las licencias médicas se trasladó ahora al Congreso. Organismo que, si bien cuenta con autonomía funcional y no es fiscalizado por el ente regulador, sí puede ser auditable internamente. Y justamente es eso lo que ha advertido el presidente de la Cámara de Diputados. Aplicaremos las máximas sanciones a aquellas personas que se han desviado de lo lógico de un funcionario público, que es cumplir su labor sin salirse de la ley y, por supuesto, manteniendo un régimen de probidad. Y si hay temas que tengamos que enviar a la Fiscalía, así lo vamos a hacer. La respuesta no demoró en llegar por parte de las asociaciones de funcionarios parlamentarios, donde hay quienes acusan una cacería de brujas y precarias condiciones laborales, mientras que otros aseguran que no puede haber privilegios con quienes trabajan en la sede legislativa. No tenemos ni tratamiento privilegiado ni nada por el estilo. De hecho, los funcionarios de trabajadores parlamentarios son funcionarios bastante precarizados. Nosotros vivimos en un eterno limbo. Es una nebulosa donde no hay claridad de si somos funcionarios públicos o somos funcionarios por Código del Trabajo. La Dirección del Trabajo nos dice que somos funcionarios públicos, el Congreso Nacional nos dice que somos funcionarios Código del Trabajo. Entendemos y respaldamos la decisión del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados en orden a instruir una investigación interna para conocer si funcionarios estando con licencia médica salieron del país. Fue hace pocos días que el presidente de la Cámara anunció una investigación interna para determinar si hubo funcionarios que estando con licencia salieron del país y pedir a la Policía de Investigaciones replicar el cruce de datos con el fin de hallar casos similares. Una alerta que también se encendió en el Senado. Nosotros, como un órgano autónomo, también hemos tomado la decisión, al igual que lo hizo el Poder Judicial, de hacer una investigación inclusive con más extensa que la que realizó la Contraloría desde el punto de vista de los años que se investiga. Nosotros vamos a hacer una investigación respecto de 5 años. Todos los funcionarios del Estado deben responder por igual. Y nuestro discurso no cambia desde el punto de vista de aquello. Por tanto, aquel funcionario que esté en esa condición tiene que dar un paso al costado y finalmente tiene que salir del aparato del Estado. Y se deben recuperar todos y cada uno de los recursos. Algo que inquieta a los funcionarios de la Cámara de Diputados es que la investigación no se limitaría a funcionarios de planta, sino que abarcaría a asesores, periodistas, conductores, secretarias y otros trabajadores. Yo creo que una persona que está en el servicio público que hace eso no debería seguir trabajando en el servicio público. Fue la misma Contralora Dorothy Pérez quien esta semana expuso en la Comisión de Salud del Senado y anunció medidas desde el ente fiscalizador. El informe que reveló los viajes al extranjero de más de 25.000 funcionarios se realizará de manera anual. Más o menos 8.000 corresponden al gobierno central y de esos cerca de 8.000 hay 6.600 a los cuales ya se les ha iniciado sumario. La cifra de las personas que han dejado la administración a la fecha de hoy, habiendo incurrido en alguna de estas prácticas, son 1.102. Eso solo en la administración central, donde, por ejemplo, en las últimas horas renunció Carmen Monsalve, hermana del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien cumplía funciones en la Superintendencia de Salud. En tanto, desde la Asociación de Empleados Fiscales fueron lapidarios para referirse a quienes mal utilizaron las licencias. Lo que uno esperaría, la máxima sanción que nos toca cuando uno utiliza instrumentos falsos, o la corrupción o el tráfico de influencia en el Estado, es la falta a la probidad. Si la persona incurrió en aquello, solo tiene que renunciar. Licencias que seguirán en la mira por parte de la Contraloría y el Ministerio Público. En tanto, en el Congreso se intentará acelerar la tramitación de proyectos para fiscalizar la entrega de licencias y prohibir la salida del país a personas que hagan mal uso de estas. Por un momento dejamos las malas noticias relacionadas a las licencias médicas falsas. Vamos ahora a una oportunidad que más o menos todos esperan
algunas veces en el año. Hablamos del Cyber Day porque se espera que hayan hasta 700 marcas y importantes descuentos, especialmente en viajes e inmuebles, tal como lo cuenta Pilar Gutiérrez. Este verano, más de 1 millón de chilenos y residentes salieron del país por turismo. Para quienes todavía tienen ganas de viajar, entre el próximo lunes 2 y miércoles 4 de junio podrán encontrar descuentos por el Cyber Day. El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago reunirá más de 680 marcas de 22 categorías distintas, como vestuario, viajes e inmobiliarias. Este año estamos de nuevo en cifras de crecimiento de 2 dígitos, por lo que creo que hay un mejor ambiente en el e-commerce en general, que cambia un poquito el contexto de los últimos años, que fueron bastante restrictivos desde el punto de vista de la expansión del consumo. Van a haber errores. Es imposible que en 5 millones de transacciones no existan errores, y para eso es que disponibilizamos resolución en línea, en donde a través de una plataforma, con clics, no tratando de buscar a alguien por teléfono, etcétera, con clics uno pueda llegar a soluciones. Las marcas que oficialmente participan están disponibles en el sitio web www.cyber.cl, aunque también se puede acceder a través de la Cyber App, que sugerirá opciones al usuario según sus intereses. Dentro de la categoría de viajes, por ejemplo, habrá descuentos de hasta 70%. Donde tenemos mayores oportunidades son en nuestros paquetes todo incluido, y van a encontrar, por ejemplo, paquetes a Cartagena de Indias en Colombia por menos de 700.000 pesos. En pasajes aéreos, en hoteles y en paquetería, que van a llegar hasta el 70% de descuento, y además cuotas sin interés con distintos bancos para aprovechar las promociones. Venimos viendo un dólar que desde principios de año hasta ahora está oscilando entre 900 y 1000, y para el cyber se ve una tendencia que va a estar en la parte baja de estos 900, 930, lo cual va a incidir en que haya muy buenos precios finalmente. Un sector que ha generado mucho interés últimamente es el de las viviendas, a raíz de la aprobación de la ley que crea un subsidio a la tasa hipotecaria de 60 puntos base y hasta 1% en departamentos y casas nuevas de hasta 4.000 UF. Con ese impulso son varias las inmobiliarias que también se sumarán al Cyber Day. Van más o menos hasta el 30% de descuento, lo cual es muy atractivo para nuestros clientes, en departamentos desde un dormitorio hasta 2 dormitorios. En pesos más o menos va hasta los 30 millones de pesos, así que es bastante atractivo. Esto es más o menos el pie de un departamento, que es más o menos entre el 10 y el 20%. Ante ofertas que pueden ser muy atractivas, el stock suele agotarse rápidamente, por lo que los expertos detallan algunos pasos a seguir para quienes estén interesados en comprar en el evento. Ahí lo importante es entrar a través de Wi-Fi privadas, eso es súper relevante porque de lo contrario se podrían vulnerar los datos personales. Ya vitrinear, el sitio ya está liberado, por lo tanto vitrinear, inscribirse en los sitios, ir viendo también, monitoreando los productos que les interesa, cuáles son los precios que tienen ahora. Comparar, verificar precios en distintos proveedores. Hoy día la tecnología permite ir chequeando dónde están los mejores precios para los artículos que necesitamos. Pero además hay recomendaciones para evitar caer en fraudes y estafas. Todas deben ser realizadas a través del sitio web oficial de Cyber y desde allí navegar dentro de las empresas participantes de este evento. Evitar ingresar a cualquier link que sea recibido por otro canal que no sea el oficial. Asimismo, recomendamos activar la doble autenticación de los bancos y evitar caer en estas ofertas extravagantes que pueden llegar por correo electrónico, WhatsApp o SMS. Desde el gremio del comercio esperan ventas por 520 millones de dólares en el Cyber Day 2025, lo que representa casi el 6% de los 9.000 millones que proyectan para el total de las ventas online de bienes este año. En la agenda económica de este lunes les contamos cómo en los alrededores de Plaza Italia las contribuciones han subido a prácticamente el doble desde 2018 a la fecha. Mismo tiempo en que la plusvalía ha bajado en el mismo sector y los arriendos debido a todas las consecuencias de la crisis social. ¿Cómo se entiende algo que a simple vista carece de todo sentido? Eso nos cuenta Natalia Muñoz. ¿Se va haciendo cada vez más pesado pagar las contribuciones? Bueno, un sector bien bonito, todo el mundo demandaba estar frente al parque forestal, sigue siendo muy lindo, si el tema es lo que ha pasado ahora. Una pesadilla para la mayoría de los propietarios en la llamada Zona Cero de Santiago, epicentro de la crisis social de 2019 que aún no se logra recuperar. Muchos inmuebles están vacíos, pero las contribuciones registraron un alza en promedio de 94% desde 2018 hasta 2024.
Andrea es dueña de un departamento hace más de 15 años, que está ubicado justo al frente de la Plaza Baquedano y actualmente paga más de 350.000 pesos en contribuciones. Por ahora no está arrendado, porque con todo lo que pasó aquí en el sector, se fueron los arrendatarios y no se ha podido arrendar. Entonces la verdad es que está haciendo un peso enorme entre que pagar los gastos comunes, aunque no esté usado, las contribuciones. Es un problema. La zona cero tiene un recargo de hasta 300% que revalúa las propiedades como si estuvieran en pleno auge comercial. Pero aquí la realidad es completamente distinta. En realidad están vacías, deterioradas o con arriendos que han caído más de 60%. En este sector se han reunido varias situaciones que han complejizado aún más los arriendos y las ventas, no solo de los locales comerciales que uno puede ver aquí, sino que también de bienes que antes se ocupaban como oficina o como departamento. De hecho, uno veía antes todo ese tipo de edificios, ¿no es cierto?, completamente usados y con mucha demanda. Sin embargo, después del estallido social, lo que hemos visto, digamos, es una caída importante de demanda. Sí, fue el estallido social un factor determinante en la caída de la zona cero, pero hoy no es el único. Hoy se encuentran pagando un sobrecobro que no se corresponde con la realidad del barrio y que no toma en cuenta, por ejemplo, el flujo de caja, el incremento de la vacancia, el descenso de los arriendos o las dificultades que tienen para vender los propietarios de los terrenos de aquí. Esto refleja que existe hoy día una desconexión entre los criterios del Servicio de Impuestos Internos y la realidad de los propietarios y de las mismas propiedades. Los aumentos creemos que se deben fundamentalmente a la aplicación de criterios que no siempre son justificados. Y el avalúo tiene que ver con una serie de factores. Equipamiento urbano, ubicación, obras de mejoramiento, y en consecuencia el servicio realiza estos aumentos en función de esos criterios. Es que las contribuciones son resultado de decisiones de criterios del Servicio de Impuestos Internos. El pago debe hacerse anualmente, pero en 4 cuotas mensuales. Eso sí, el monto no siempre es el mismo, ya que la tasación de la vivienda se actualiza al semestre según IPC, cifras que llegan a ser un castigo fiscal según empresarios de Lastarria. Nos han pegado muy fuerte, en el caso, digamos, de muchos empresarios y no solo empresarios, sino gente que vive aquí, le han subido las contribuciones a su vivienda en casi un 80% desde el año 2018. Al final, si nosotros tenemos que transferir de alguna forma en las tarifas, en el caso de los hoteleros, tenemos que transferir este mayor carga financiera a las tarifas que nosotros empleamos para nuestros huéspedes. Lastarria, Alameda, San Antonio y Plaza Italia. La vacancia se ha multiplicado por 8 y los valores comerciales han colapsado en los últimos años. Barrios que aún se intentan recuperar. Es todo un sinsentido por un lado, y después cuáles son los incentivos que hace el gobierno para recuperar esta zona. Yo creo que es muy contraproducente. Acá específicamente está difícil vender y arrendar, así que yo creo que sí o sí tiene que haber un estudio de evaluación del valor de las contribuciones, porque obviamente que uno paga un impuesto porque te están entregando un servicio de seguridad, de que tú puedes arrendar, y nada de eso está pasando. Alza las contribuciones, difícil de entender. Una de las principales críticas al Servicio de Impuestos Internos. Las fuertes críticas al Servicio de Impuestos Internos y al rol de su director Javier Echeverri es el tema que analizamos junto al senador de la Comisión de Hacienda y también de Evópoli, Luciano Cruz Coque, a quien agradecemos su tiempo con Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros, senador. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto escucharte. Senador, ¿usted comparte las críticas al Servicio de Impuestos Internos, tanto en los reavalúos, especialmente de periodos agrícolas y otros, y también por su actuar en la Operación Renta? Sí, yo antes de hacer un pequeño disclaimer, yo formo parte de la Comisión de Constitución. La verdad que nosotros presentamos una solicitud junto a la senadora Jimena Rincón, que efectivamente preside hoy día la Comisión de Hacienda, por varios elementos que a nosotros nos parecen inquietantes respecto del aumento de varios asuntos que están sucediendo en el Servicio de Impuestos Internos. Aclarar en primer término que tengo la mejor opinión de Echeverri. Creo que fue un muy buen
director del Servicio de Impuestos Internos y significó con su gestión una gran modernización también del servicio. Sin embargo, últimamente, respecto de lo que dice relación con las contribuciones de terrenos agrícolas, con los avalúos agrícolas, con las contribuciones de ciertas zonas que se vieron afectadas en algún momento por el estallido social, por la opacidad en la transparencia respecto de cómo se evalúan las contribuciones, y porque naturalmente las contribuciones son un impuesto que opera sobre la base de los inmuebles, de las propiedades, pero sobre recursos que además han pagado impuestos. Creo que vale la pena tener una mirada respecto de cómo se están produciendo hoy día la relación del Servicio de Impuestos Internos con ese contribuyente, y particularmente la forma en cómo se están evaluando las contribuciones, porque a partir del año 2019 en adelante hemos tenido aumentos del orden del 80% en el pago de contribuciones en los terrenos agrícolas, del orden del 130 y más a veces por ciento. Entonces, más que una mirada inquisitiva respecto de una persona que lleva poco en el cargo, nuevamente, es saber qué es lo que ha venido sucediendo, porque esto no se remite exclusivamente a la gestión de Echeverri en esta ocasión, sino es una forma de operar que está teniendo el Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad?, a través de las contribuciones, que además van a parar un fondo común municipal, que al parecer están apretando la mano precisamente sobre un grupo de contribuyentes que además, en general, están en una edad de estar jubilados o de no poder generar recursos, y las contribuciones se están transformando en una carga muy difícil de sobrellevar precisamente para ese grupo particular de personas mayores. Sí, bueno, ese es un tema que es bastante más profundo y tiene que ver si es que es justo o no pagar contribuciones. Pero nosotros veíamos el caso de Plaza Italia, que desde 2019 a la fecha todos conocemos cómo ha caído la plusvalía, cómo es muy difícil arrendar, y el valor de tener un departamento, un local comercial ahí, es más bajo de lo que era antes de la crisis social. Entonces, ¿cómo se entiende lógicamente que en ese lugar las contribuciones en promedio, hayan subido al doble en el mismo periodo de tiempo, desde 2018 a la fecha, y en algunos casos hasta 300%? Es decir, sus contribuciones se hayan elevado hasta 4 veces. ¿Cómo entender eso? Algo que a simple vista es sumamente contradictorio e ilógico. Bueno, es precisamente, Nicolás, una de las razones por las cuales estamos citando al Servicio de Impuestos Internos, y requerimos también tener una explicación de cómo se va itemizadamente reevaluando porque una cosa es que te digan, perfecto, nosotros estamos considerando que llegó la línea del metro, ¿verdad? Y eso produjo una plusvalía general en el lugar, pero efectivamente lo que tú señalas, el caso de las personas que viven en el barrio San Borja, en el sector Bellas Artes, en el sector Las Tarrias, que fue gravemente afectado por las incivilidades, los desmanes y la delincuencia directamente durante prácticamente 2 años seguidos, con personas adultos mayores que no podían salir de sus departamentos, que se echaron a perder los ascensores y nadie podía reclamarlo, por sectores que se tapiaron completamente y se cerraron, por el daño que hubo también no solamente a los que habitan, que viven ahí en departamentos principalmente, sino también a los comerciantes. Y efectivamente se produjeron alzas muy desmedidas. Ahora se están haciendo algunas mejoras, efectivamente, para tratar de que esa área que quedó totalmente derruida, destruida, quemada, incendiada muchas veces, la iglesia de la Veracruz, la iglesia de San Francisco, la iglesia que se acaba de inaugurar este fin de semana, que se quemó, el Palacio, ¿cómo se llama? Schneider. El Museo Violeta Parra 2 veces. Tú dices, ¿cómo va a ser posible que esas personas hoy día estén pagando más en contribuciones? Y estamos hablando también de un contingente de personas que tiene una carga inversamente proporcional también a su capacidad de trabajo. Son personas que ya están jubiladas, que han optado en vivir en lugares cerca de los servicios, cerca del metro. Necesitamos tener alguna claridad respecto de cómo el Servicio de Impuestos Internos está llevando a cabo estos avalúos y por qué en zonas destruidas de la ciudad y que han bajado su calidad de vida enormemente, se ha subido en los porcentajes que tú señalabas, las contribuciones precisamente. Sí, eso por el lado de las contribuciones, porque yo nunca había visto un reclamo tan transversal
por parte de abogados tributarios, del Colegio de Abogados, expertos en operación renta, contadores, como fue en la operación renta de este año. Reclaman fallo en el sistema del Servicio de Impuestos Internos. Reclaman también que hay incluso directrices de que cualquier reclamo que haya se tenga que rechazar. Entonces, eso, al menos como señal, es algo que yo no había visto. Entonces también pone en duda cómo fue el trabajo del organismo durante la operación renta, que no es solamente que afecta a los grandes patrimonios, afecta a todos los que pagamos impuestos. No, efectivamente, hubo problemas con las claves, reclamó el Colegio de Contadores, efectivamente. Uno entiende que la labor del Servicio de Impuestos Internos es recaudatoria, y evidentemente que se han implementado una serie de medidas que son impuestos patrimoniales, ¿verdad? Se implementó en el gobierno anterior, algunas que dicen relación con evitar la elusión, y uno entiende cuál es la labor del Servicio de Impuestos Internos. Y lo que parece ser es que acá el contribuyente aparece muy desprotegido respecto del mismo servicio, que parece operar sin mayor atención al propio contribuyente al que se debe. Te fijas, acá hubo problemas con las claves, reclamaron los abogados tributaristas, reclamaron los contadores auditores, aumentaron las contribuciones sin mayor explicación en porcentajes que no habíamos visto antes. Precisamente los más afectados, que son personas mayores, han también hoy día sido curiosamente los que menos voz han tenido en esto. Entonces hay que conocer cuáles son los criterios aplicados, cuál es el proceso de reavalúo que se va a llevar. Se supone que estamos a puerta de un proceso de reavalúo en 2026. También. Entonces, evidentemente, todas esas son materias que nosotros con la senadora Rincón hemos exigido que vengan a explicarse en una sesión especial en la sala del Senado, más que nada para conocer y saber, porque evidentemente si no hay una explicación, ¿verdad? Y si los intervinientes en el proceso no tienen siquiera acceso a sus propias claves, la verdad que cuesta mucho entender por qué tomando las decisiones que se están tomando. Sí, y algo muy importante, porque la mayoría de las personas que hacen su declaración de la operación renta la hacen de acuerdo a lo que propone el propio organismo y no tienen por qué ser expertos tributarios, porque la declaración de renta es bien engorrosa en los conceptos, porque la nomenclatura que se ocupa no es algo que la normalidad de las personas, y ahí yo me incluyo, es que uno pueda leerlo y le quede todo claro. Uno da una prueba de fe, da una confianza de que lo que está haciendo el organismo está bien hecho. Entonces, cuando uno ve todas estas críticas, uno puede tener legítimas dudas. Y es algo muy importante, senador, porque en la operación renta es cuando el fisco obtiene la mayor parte o gran parte de los ingresos para sus gastos, con todo lo que estamos viendo con la licencia médica. Entonces, con mayor razón, uno tiene que estar seguro de que el organismo está haciendo bien el trabajo. Claro, por esa misma razón yo no quiero culpar de todo el Servicio de Impuestos Internos. En general el Servicio de Impuestos Internos a nadie le gustan lo de la IRS en Estados Unidos, tampoco le gusta a nadie, hay que pagar los impuestos y eso está muy bien. Ahora no lo podemos culpar de todo, efectivamente ha habido variaciones, muchas, ¿verdad? Cada gobierno que ha llegado con una reforma tributaria distinta, con exenciones distintas, con desintegración del sistema. Entonces lo que dices tú es muy verdad, uno acepta un poco a ciegas lo que dice el Servicio de Impuestos Internos, aprueba reenviar, pero si tú quieres presentar algún tipo de reclamo, porque resulta que te acogiste algún beneficio, eventualmente las respuestas, ¿verdad? Y los bloqueos de clave, que yo creo que eso también no ha estado muy bien justificado, el tipo de procedimientos y su transparencia, ¿verdad? Los mecanismos eficaces de control que tiene la ciudadanía respecto de eso mismo, más allá de lo difícil y lo complejo en que se ha transformado nuestro sistema tributario, que yo además creo que hay que apostar a simplificarlo lo más posible, precisamente para que esto no sea un enredo y no necesitemos, además nos requiramos eventualmente de profesionales que nos tengan que ayudar a hacer cada vez una declaración de impuestos, sino entenderlo con facilidad para cualquier contribuyente, que sería lo lógico. Son parte de las preguntas que nosotros tenemos que hacerle al Servicio de Impuestos Internos y tratar de entender, y en particular porque acá los incentivos están puestos a apretar a un grupo de personas que es muy fácil de identificar que son los propietarios, pero hay que entender que esos propietarios en general, las personas que ya tienen su casa pagada, que son residentes, que son adultos mayores, son personas que ya no están en edad de trabajar y que
las contribuciones se están transformando hoy día en una carga insoportable para personas. Acabamos de generar una reforma de pensiones que precisamente lo que hace es tratar de mejorar las pensiones, y buena parte de esas pensiones se está yendo a pagar contribuciones de vuelta al Estado sobre plata que ya pagó, ¿verdad? ¿Senador? Entonces vamos a tener que repensar cómo funciona el sistema, porque en otras partes funciona también de manera distinta. Pero para eso necesitamos aplicaciones, ¿se fija? Mi última pregunta, que no nos queda tiempo. ¿Ya le respondió el director para ir un día allá a la sesión especial? Mire, lo citamos, esperamos respuesta. Tuvimos reunión de comité el día lunes, no quedó para esta semana, pero esperamos que ya la próxima semana podamos, el día lunes, que tenemos reunión de comité de senadores, los jefes de comité, y hay mucho interés transversal, ¿verdad? Esto no es solamente de un sector político, esto es un interés transversal, porque todos tenemos en nuestros distritos, en nuestras circunscripciones, personas que están pagando hoy día contribuciones, y que es una carga que se les está haciendo excesiva, y todos están también con un problema de preguntándose por qué algo que en general funcionaba de manera bastante más expedita, hoy día no está funcionando de la manera que nosotros esperamos. Y esperamos la respuesta a esas preguntas. Senador Luciano Cruzcoque de Evópoli y de la Comisión de Constitución del Senado, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Saludos. De esta forma terminamos la agenda de este martes. Sigan acá en CNN Chile.